Esta tarde continúa el ciclo Abarán Capital Salud y lo hace con la charla de don José Antonio Melgares Guerrero, cronista oficial de la región de Murcia, titulada Fármacos para las dolencias de nuestros abuelos. Hoy le tenemos en el teléfono a don José Antonio Melgares para que nos adelante un poco del contenido de esta otra conferencia que forma parte de este importante ciclo relacionado con la salud. Don José Antonio, muy buenos días. Hola Jesús, buenos días. Hoy le agradecemos que participe con nosotros en este informativo para introducirnos un poco en esa otra conferencia que hoy tiene lugar en este ciclo, porque don José Antonio, hemos mencionado que es cronista oficial de la región de Murcia, pero ¿cuál es su relación con la farmacia o con la medicina? Bueno, primero decir que ir a Abarán siempre es una satisfacción para mí. Abarán es una plaza, hablando en términos taurinos, que en Abarán son muy conocidos, es una plaza en la que la gente responde. Las experiencias que tengo en Abarán, pues de gente muy interesada, gente muy motivada, que acude a los actos culturales y de cualquier otra naturaleza. Es una gente muy activa. Bien, la vinculación que yo tengo con el mundo de la farmacia es por mi vinculación también a la Academia de Farmacia de la región de Murcia, Academia de Farmacia Santa María de España de la región de Murcia, que tiene su sede en Cartagena, y de la que yo soy académico ilustrado. Esa es mi vinculación con el mundo de la farmacia. Y bueno, el interés que siempre nos ha motivado a todos, ¿no? Los que ya vamos teniendo cierta edad. Yo ya estoy en la década avanzada de los 70 y recuerdo, a lo mejor tú eres muy joven y tú no, pero mucha gente que nos esté oyendo recordará cómo las farmacias hasta hace muy poco tiempo no necesitaban anunciarse. El propio olor que desprendían en la calle anunciaba la presencia de una farmacia, ¿no? Las fórmulas magistrales, aquella sensibilidad con la que los farmacéuticos nos trataban, sabían mucho de nosotros, sabían cuáles eran los medicamentos más apropiados, a veces incluso no corregían a los médicos ni mucho menos, pero sí hacían algún comentario que nos beneficiaba. Y el mundo de la farmacia siempre ha sido un mundo muy particular en los pueblos, y bueno, también en las bromas de las tertulias locales, pues esta es mi vinculación fundamental. Bueno, cuando yo hablo de la época de nuestros abuelos, hablo de la época de mis abuelos, es decir, de un setentón, con lo cual no piensen las personas de 25 años que son sus abuelos, sino de los míos, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente de mi edad que va a entender perfectamente la charla, porque eran medicamentos de lo más curioso. Si tú ahora te encontraras con el anuncio en la prensa de un medicamento que te garantiza crecer 8 centímetros, seguramente te sonreirías, ¿verdad? Claro. Me lo tomaría con escepticismo, la verdad. Bueno, pues había un crecedor racional que garantizaba los 8 centímetros. Estamos hablando de la época de doña Eulalia, de la época de los años 20. Ella abrió la farmacia, creo recordar, en 1921, en la calle entonces Moreras, que luego se llamó Ruiz de Alda y ahora creo que Victorio Hielo. Y bueno, eran las medicinas que entonces, los medicamentos, muchos de ellos fabricados por las propias farmacias, según la receta que aconsejaba el médico, y otros muchos facilitados por la industria farmacéutica, por laboratorios fundamentalmente catalanes y franceses. A eso me refiero yo esta tarde. Y bueno, pues había por ejemplo, píldoras contra las picaduras de mosquitos. Ahora tenemos otras cosas, ¿no?, para las picaduras de mosquitos. Pero entonces había píldoras, plasmiuncidina se llamaba además. Hay que pensar que acababan de salir de la famosa epidemia de la gripe española, que se produjo en 1918, pero que estuvo rondándoles como a nosotros
después de 100 años el COVID estuvo rondando unos años. Había que fortalecer, y uno de los medicamentos más frecuentes era la carne líquida. ¿A que tampoco te tomarías tú un frasco de alguna pócima que fuera carne líquida? Con ese nombre seguro que no. ¿Verdad? Pues entonces se anunciaba y la gente lo tomaba como un reconstituyente importante. Luego había crecepelos, por supuesto, siempre han estado. Los crecepelos, los calvos, pues siempre hemos necesitado de alguna solución antes de que llegaran los trasplantes. Por ejemplo, la energina era un medicamento que se inventó por un farmacéutico de Caravaca y que lo comercializó con este nombre. La denticina moreno era un medicamento, un fármaco, un preparado para los niños, para los desazones que presentan los niños cuando les están naciendo los dientes, y que lo inventó un farmacéutico de la Plaza de Camachos de Murcia, don Juan Moreno, padre de quien luego sería importante farmacéutico, pero sobre todo importante político durante la República, José Moreno Galvache. Bueno, y otro, el linimento Sloan, que todavía seguramente nuestras generaciones lo han usado, ¿no? Las pastillas Balda ya se tenían entonces comercializadas, que prácticamente siguen en el mercado, o las pastillas del doctor Andreu, o las pastillas Juanolas. Y bueno, pues, que hay muchas cosas que todavía se mantienen. El Octalidón creo que todavía existe, aunque nadie lo pide en las farmacias, pero las pastillas de Octalidón para el dolor de cabeza, había gente que se las tomaba a pares, ¿no? Y estuvo muy en vigor durante mucho tiempo. Bien, pues esas fundamentalmente, otras también, ¿no? Los dentíficos, el licor del polo, que todavía está en nuestras farmacias y en parafarmacias, pues ya tenía 80 años en los primeros años 20, que son a los que yo me voy a referir. Y además los anuncios en prensa eran ripiados, eran curiosos. Por ejemplo, te leo uno, decía, desde la feliz Arabia hasta el dorado Pactolo, todo aquel que no está en Babia usa licor del polo. Era una forma de anunciar el licor del polo. Otro decía, refiriéndose a los toreros de moda entonces, decía, Belmonte, Bienvenido, Gallito y Rolo usan todos los días licor del polo. Y dice Fuentes, ole los toreros con buenos dientes. O sea que todo esto se publicaba en la prensa, sobre todo en el Diario de Murcia, en los primeros años 20 del pasado siglo. Pues seguro que es una charla que va a estar repleta de anécdotas, de cosas curiosas y divertidas, como nos está adelantando José Antonio. Sí, ¿Qué importancia le da? Seguro, ¿eh? Sí. ¿Qué importancia le da que se celebre este tipo de encuentros y de que se haga en Abarán en esta ocasión como primeras jornadas sanitarias? Bueno, yo creo que es muy importante que Abarán haya sido sensible a homenajear a una figura, doña Eulalia concretamente, que fue una farmacéutica modelo, que no dejó descendencia, pero sí no sé quiénes han sido, pero las personas que han cedido su rico legado farmacéutico a la ciudad de Abarán, pues han hecho una gran aportación a la ciencia, ¿no? El reconocer tanto en doña Eulalia como en las personas que han cedido o han donado al ayuntamiento, a la ciudad de Abarán, este rico legado farmacéutico, creo que son dignos de cualquier homenaje. Y bueno, yo concretamente en mi intervención de esta tarde, mi homenaje será a doña Eulalia, a la figura de una farmacéutica que, como todos entonces, no descansaban ningún día a la semana, que se hacían sus propias casas sobre la farmacia. Que piensen quienes nos escuchan, las farmacias, actualmente la gente no vive en la farmacia, pero antiguamente la gente vivía en la farmacia, es decir, en el piso de arriba. Lo que hacían era vivir en el piso de arriba por el tema de las guardias. Estaban 24 horas de todos los días del año al servicio de la sociedad. Y bueno, en sus reboticas, que ese es otro tema al que habría que referirnos alguna vez, los temas que se trataban en las reboticas.
Cuando un farmacéutico abría farmacia, tenía que presentar un plano de lo que iba, en fin, de lo que iba a ser el establecimiento en el colegio farmacéutico. Y en ese plano, yo he visto muchos, se distinguía de manera especial la rebotica, el lugar donde el farmacéutico, pues en los días de guardia, o por las tardes de verano, o las noches incluso de verano, se reunía con sus amigos, con gente de toda clase y condición, y bueno, pues allí se discutía de lo divino y de lo humano, de las fiestas del pueblo, a la hora de elegir al alcalde. Muchas veces se constituía un grupo de presión en la rebotica del farmacéutico. Sin duda alguna, la rebotica de doña Eulalia pues acogería a sus amigas, y allí pues se hablaría de moda, de chismes también del pueblo, ¿por qué no? Y bueno, la farmacia da mucho de sí, la farmacia da muchísimo de sí. Y bueno, lo que vamos a tratar de medicamentos, pero algún día tenemos que tratar de las reboticas de las farmacias hasta el presente. Ahora ya, al haber farmacias 24 horas, ya no se hacen guardias. Todavía en los sitios donde no hay farmacias 24 horas se hacen guardias. Y la guardia, además de proporcionar buenos ingresos al farmacéutico, pues transcurría en las reboticas, donde, como te digo, se hablaba de todo y todo interesante. Nos lleva también un poco a conocer la historia a través de esta relación de los farmacéuticos, de la farmacia con la propia comunidad, que de alguna manera pues era algo que estaba muy cercano de los habitantes de cada pueblo. Claro. La farmacia, ahora hay muchas, antes había menos. El farmacéutico conocía a toda su clientela, que prácticamente era todo el pueblo. Le hacía un seguimiento visual, le aconsejaba lo que tenía que tomar o lo que no, que le pidiera al médico que le recetara esto o lo otro. El farmacéutico acogía para que allí se pusieran las inyecciones en su farmacia. O iba el farmacéutico o el mancebo, porque es otra de las figuras en los pueblos interesantísima, la figura del mancebo, que se desplazaba a las casas a poner las inyecciones a los enfermos, en aquellas jeringuillas que había que hervirlas, aquellas agujas que había que hervirlas antes del pinchazo. Cuando comenzó la penicilina, como todavía no se fiaban de ella en los años 40, ya, sí. Pocos años después de los años 20 a los que me voy a referir, cómo pedían permiso incluso a la familia antes de inyectar penicilina, porque no se sabía todavía muy bien cuáles iban a ser los efectos. El mundo de la farmacia es un mundo por explorar, es un mundo que da mucho de sí. Los farmacéuticos, aunque como decía antes, se les ha tratado a veces de broma en los chistes de los pueblos y demás, los farmacéuticos tienen mucho que aportar. Saben mucho, han escuchado a mucha gente, han estudiado una carrera larga, muy importante, y que ha hecho que sean personajes, pues eso, pues muy famosos, entre comillas, en todos los pueblos, y en Abarán, como no, también. Deseando escuchar más esta misma tarde, como ya les venimos contando, en la biblioteca Don José Vargas, y en esta ocasión con don José Antonio Melgares Guerrero, cronista oficial de la región de Murcia, y el tema ya lo han escuchado: fármacos para las dolencias de nuestros abuelos. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, seguro que disfrutamos mucho esta tarde con su conferencia. Gracias a ti, Jesús. Les espero a todos. Un abrazo muy fuerte. Ahí estaremos igualmente. Gracias. Buenos días.